Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para compartir algunas ideas para que seas el maestro de tu propio negocio. En el video anterior estuvimos comentando sobre la importancia del flujo de caja para los negocios. Pero hoy vamos a hablar del flujo de caja personal, porque cómo nosotros podemos gestionar las finanzas de un negocio si no manejamos nuestras propias finanzas. Y más aún hoy en esta época de crisis, de pandemia, cobra mucha importancia el que tú manejes también tus finanzas personales. Y para ello debemos tener adicionalmente un manejo emocional para que controles tus gastos, que muchas veces también son emocionales. Así como en una empresa, tú como persona o como familia tienes gastos fijos, tienes gastos variables, tienes gastos evitables, gastos inevitables, gastos relevantes y gastos que no son relevantes. Por lo tanto, identifica cuáles son tus gastos fijos y que muchas veces esos gastos también son inevitables. Dentro de tus gastos fijos tenemos el alquiler de tu vivienda o el pago de la cuota de tu departamento o de tu casa. Tienes también los gastos de educación de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos ejemplos de gastos fijos que son gastos que de todas maneras los tienes que pagar cada mes. Y también identifica tus gastos variables. Dentro de tus gastos variables, que son aquellos que están bajo tu control y que muchos de estos gastos variables también son necesarios o son inevitables, pero otros también los puedes evitar o los puedes reducir. Por ejemplo, dentro de tus gastos variables tienes los gastos de alimentación. Tus gastos de alimentación son gastos inevitables, pero que sí los puedes reducir. Por ejemplo, si antes salíamos a comer a la calle los fines de semana, nos dábamos nuestro gustito, pues está en nuestra capacidad de poder reducir esos gastos de alimentación o esos gastos de snack en las horas de oficina que teníamos con los refrigerios. Asimismo, también los gastos de servicios públicos son gastos variables, pero son gastos inevitables, son gastos que de todas maneras tenemos que asumirlo, pero sí podríamos reducirlo con un adecuado control de estos gastos de consumo de energía eléctrica o de los servicios básicos, por ejemplo, como el agua, siempre y cuando esté bajo nuestro control de poder reducirlos. Tenemos los gastos de internet, los gastos de cable, etcétera. Por lo tanto, identifica tus gastos que son fijos y tus gastos que son variables. Tus gastos que son evitables o que son reducibles en todo caso y proyecta. Y un aspecto que debes tener muy en cuenta son los gastos hormiga, porque todo eso va sumando como una salida a tu flujo de caja. Dentro de estos gastos hormiga, por ejemplo, tenemos el exceso de pagos de repente de estacionamientos, de parqueos, los pequeños gustitos que nos damos que van sumando, o de repente también nos dejamos o nos emocionamos por la compra de alguna oferta, de algún producto que no vamos a necesitar y estamos actuando en base a un consumo espontáneo. O de repente estamos aparentemente invirtiendo o adquiriendo un equipo que no vamos a necesitar. Recuerda que todo activo que tú vayas a adquirir tiene que generarte, entre comillas, una rentabilidad o tiene que ser productivo y que cubra determinadas necesidades. Tú elabora tu presupuesto personal o tu presupuesto familiar. Proyecta cuáles van a ser tus ingresos en cada mes, que en este caso podrían ser tu sueldo o podría ser otro tipo de ingreso que tú podrías obtener cada mes. ¿Esos ingresos están en relación a tus gastos? ¿Cuáles son los gastos que tú tienes que proyectar cada mes? Tus gastos que son necesarios: vivienda, salud, alimentación, educación y todos tus gastos de, por ejemplo, de mantenimiento de tu vivienda,
tus gastos de higiene personal, tus gastos de vestimenta, todo eso va sumando a tu flujo de caja. Cuando tú proyectas tus ingresos y tus egresos, te va a quedar un excedente. Ese excedente debe alcanzarte primero para cubrir tus deudas. Tú tienes deudas posiblemente con algunos centros comerciales, tienes deudas hipotecarias, tienes deudas vehiculares. A ese excedente réstale las deudas que tienes que pagar y te quedará un excedente. O de repente no te quedará excedente. Si te queda un excedente, destina un monto para un ahorro mensual. El ahorro es muy importante y justamente ahora que estamos en esta época de crisis o de pandemia, muchos estamos sobreviviendo gracias a nuestros ahorros. Esto debe ser un hábito sano que debes tener para manejar tus finanzas personales. Al elaborar nuestro flujo de caja, va a evitar que nosotros estemos sobreendeudados o estemos utilizando nuestra tarjeta de crédito de manera emocional. Porque si nosotros no hacemos un presupuesto personal o familiar, empezamos a consumir, a pagar fácilmente con la tarjeta de crédito y llegará un momento que de repente tu deuda hasta podría ser impagable. Recuerda que no hay lonche gratis, que toda deuda se tiene que pagar y que toda deuda genera intereses y que esos intereses que nosotros pagamos se van capitalizando mes a mes. Orden y disciplina para manejar y controlar tu flujo de caja personal. Porque ¿cómo vas a controlar lo que no has presupuestado? Así que no te olvides, para manejar las finanzas de tu negocio, maneja primero tus finanzas personales. Y no te olvides, vivir, amar, aprender y dejar un legado para que sigas siendo un gran maestro de tu propio negocio.